Libro de Juan, capítulo 13. Me dejan saber con un fuerte amén cuando lo encuentren. Amén. 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 Capítulo 13 del libro de Juan, el versículo 1 vamos a estar leyendo. Perdón, el verso 14 vamos a estar leyendo para dar inicio a esta predicación. Amén. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo, en la comunión de su Espíritu Santo. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Vamos ahí a dejar eso ahí. ¿Puede sentarse? En esta maravillosa tarde voy a estar predicando bajo el tema el servicio a Dios. Y como acabamos de leer en el verso 14 de este libro de Juan, están en letras rojas porque fueron palabras que Jesús habló. Y es una historia en la cual vemos que Jesús hizo algo que sus discípulos no esperaban que él hiciera. Pero como comprendemos en la palabra, él vino a hacer la voluntad de su Padre, y todo lo que él hizo, lo hizo guiado por el Espíritu Santo, como así debemos de hacerlo nosotros como iglesia. Aleluya. Vamos a ir al verso 1, pero antes de ir al verso 1, busqué la palabra que significa servicio, y en griego se traduce comúnmente como diaconia. Dice que implica una labor útil o ministerio. Esto es lo que significa la palabra servicio en griego, diaconia. Y vamos al verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Para empezar, como muchos ya saben, o tal vez otros no saben esto, pero hay iglesias que celebran este lavamiento de los pies. Hay iglesias que lo adoptaron, lo ven como algo que, como se practica muchas veces la Santa Cena y otras prácticas que muchas iglesias adoptan. Hay unas iglesias que no lo hacen, y busqué en la Biblia, busqué en muchos libros, y muchos concordaron de que pues posiblemente Jesús no lo hizo para que la iglesia lo adoptara y lo hicieran continuamente, sino que tiene un mensaje. Muchos concuerdan de que él lo hizo por una razón, y es mostrar la humildad que él dijo y hizo. Porque a través de la Biblia vemos que Jesús, lo que él hablaba, él lo hacía. Y todo buen líder, todo buen maestro, para nosotros no hay nada mejor ver a una persona que lo que dice lo hace también. Vemos que políticamente hay líderes políticos que hacen 1000 promesas y enseñan unas cosas y no las cumplen. A través del tiempo nomás buscan el favor del pueblo, los votos, y no las cumplen. Pero Jesús no era así, sino que lo que él enseñaba, él lo respaldaba con sus hechos. Y cuando él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, pues en muchas ocasiones, pero en esta es lo que le quería enseñar a sus discípulos.
Dice que en el verso 1, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, entendiendo Jesús, él entendía los tiempos, sabía que su ministerio iba a ser corto, 3 años y medio después de que fue llevado al desierto cuando empezó. Él sabía que no venía a quedarse en este mundo, sino que venía a hacer lo que el Padre lo había enviado. Y dice que sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Aquí hablando de los que le entregó su Padre, los apóstoles. Dice, los amó hasta el fin. Verso 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vemos aquí que antes de seguir adelante, pues a través de la historia, antes era una tradición cuando una persona iba de un lugar, vemos ahora todas las calles con cemento, ahora muchas veces nos preocupamos si se nos ensucian los zapatos y los tenis porque son valiosos, son de marca y hay gente que no se le pueden ensuciar porque se le acaba el mundo. Pero antes la gente usaban sandalias porque pues no había tanta tecnología para todo lo que hoy estamos experimentando. Y recordemos pues que eran lugares largos y polvosos, entonces no sé si alguno alcanzó a experimentar todavía o ver algo como en su país, ver que alguien llegaba a su casa y le lavaban los pies o le decían, mira, ahí hay agua para que te laves. Pero hay países que posiblemente por pobreza todavía les toca caminar largo cuando van a lavar su ropa, a moler el maíz para hacer sus tortillas y posiblemente para cortar el café, muchas cosas. Y algunos países pues posiblemente todavía practican esto. Y era como por decirlo así, por honrar a la visita, le decían pasa y pues te lavamos los pies o pues ahí está el agua. Una forma de honrar al visitante. No sé a cuánto les gusta que lo hagan sentir bienvenido en un lugar. Cuando uno visita una casa, lo que uno menos quiere es que le estén haciendo cara, es que le estén pasando los problemas que hay en ese lugar. Entonces, es bonito, se siente bonito cuando en verdad las personas de la casa donde se nos ha invitado nos hacen sentir bien. Y esto era una práctica que tenían en el pasado de que, bueno, de hecho busqué y habían servidores que eran los encargados de hacer esto en las casas de sus amos. Pero vamos a ver que Jesús en este día, en esta historia, Él le va a mostrar a sus discípulos que Él no solo decía ser humilde, sino que Él mostró la humildad con hechos. Dice que cuando cenaban, en el verso 2 del capítulo 13 del libro de Juan, dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vemos que en el verso 2 dice que el diablo había entrado ya, había puesto en el corazón de Judas que lo iba a entregar. Vemos que esto no es una coincidencia, sino que es algo que estaba escrito, de que Judas debería de entregar a Jesús para que se cumpliesen las escrituras. No pasan las cosas por casualidad, y en esta historia pues vemos que todo debería de suceder porque estaba escrito. Verso 3 dice ahí que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto no lo preocupaba a Jesús, porque Él sabía de dónde Él había venido, quién lo había enviado,
y hacia dónde Él iba. Él siempre lo dijo: yo sé quién me envió, el Padre fue el que me envió, de Él salí. Y Él sabía que en obediencia a todo lo que iba a hacer, Él no tuvo ningún momento de duda hacia dónde Él iba. Él sabía que regresaría al Padre. Y eso nos debe de marcar a nosotros como cristianos, que no debemos de temer y no debemos de desconfiar. Por eso Él vino, para ofrecernos esperanza y salvación, y que Él dijo que donde Él iba a ir, iba a preparar moradas para que nosotros pudiésemos estar con Él. Entonces esa es la confianza que la palabra nos da, de que Jesús lo que hablaba lo cumplía y lo sigue cumpliendo. Entonces, Él, sabiendo todas estas cosas, dice la palabra, que dice en el verso 4, Él se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Notamos que aquí pues Juan escribió y relató todo esto que sucedió en esta cena. Y en el verso 5 dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos que aquí Jesús se preparó para algo que ellos no pensaron que iba a suceder. Y fue que Él empezó a prepararse y preparó todo lo que tenía que preparar, y empezó a enjuagar los pies de los discípulos. Verso 6 dice: vino Pedro y le dijo Pedro al Señor: ¿tú me lavas los pies? En forma de pregunta. Vemos que Pedro aparece en muchas ocasiones como el discípulo, muchos dicen una persona que es bien, que no es como pasiva, sino como eléctrica, que estaba siempre contestando, siempre haciendo. Y por eso Él vio muchas cosas, porque Él, pues muchos lo colocan como un hombre que fue arrebatado, pero muchas veces le sirvió eso para Él ver mucho poder de Dios, muchas cosas, misterios. Y en esta ocasión pues Pedro le hace una pregunta a Jesús, porque vemos pues que, y entendemos, ¿no?, que, por decirlo así, los discípulos sabían y sentían que pues Jesús era su maestro, que lo que tenían quizás que lavarle los pies a Jesús eran ellos y no Jesús a ellos. Y en el verso 7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El verso 8 le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Todo era como un propósito. Y en este caso, así como Simón, se imagina nosotros vivir esta escena en nuestra propia vida real, nosotros nos sentiríamos como que quizás haríamos lo mismo. Le dijéramos a Jesús: no, yo te los lavo a ti, no me los laves tú a mí. Porque entendían los discípulos que Él era mayor que ellos. Entendieron quién estaba enfrente de ellos, el Hijo de Dios. Pero Jesús le dijo que lo que a Él hacía no lo comprenderían, que lo entenderían después. Y hay cosas que nos pasan en la vida también, que a veces en el momento no las entendemos después. Y aquí lo importante no es comprender las cosas en el momento, sino que hagamos la voluntad de Dios para que las cosas funcionen. Jesús le dijo: no lo comprenderán ahorita, pero lo entenderán después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Todo era un plan, todo era con un propósito. Y en el verso 9 le dijo Simón Pedro: Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí lo vemos que comprendió, que entendió y dijo, wow, si no hago lo que mi maestro me está diciendo, pues no voy a tener parte con él. Prácticamente Pedro quería que lo bañara después de que no quería que le lavara los pies. Y esa es una de las cosas más maravillosas de entender, de que cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo entendemos, pero lo hacemos, vemos los resultados y nos gozamos, porque lo que Dios hace es maravilloso. Verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí Jesús les enseñó que ellos estaban lavados, no necesitaban sino lavarse los pies solamente. Les dijo, pues ustedes están limpios. La palabra los había limpiado. Y al final del verso 10 dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí se estaba refiriendo a Judas Iscariote, el hijo de perdición. Verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús lo conocía todo, Él lo sabía todo, Él discernía los pensamientos de los hombres cuando estaban enfrente de Él, cuando le creían y cuando no le creían. Y obviamente Él sabía que Judas no estaba limpio, porque en el verso 2 vimos cómo el diablo había ya puesto en el corazón de Judas entregarlo. En el verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí les preguntó, les lavó los pies y volvieron a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Jesús sabía quién era Él. En ningún momento Él le dijo a ellos, posiblemente ustedes piensan que yo soy el maestro o el Señor, sino que dice claramente que ellos lo llamaban maestro y Señor, y Él le dijo, bien decís porque lo soy. Verso 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a los unos a los otros. Y es de aquí donde les digo que muchas iglesias han hecho esto, una práctica en sus iglesias, de pastores que han adoptado esto. Muchas iglesias lo hacen quizá una vez al año, como recordando esto que Jesús hizo un día con los apóstoles. Pero esto no es lo importante es que lo que Jesús hizo con los apóstoles y lo que nos sirve como enseñanza, de que Él se humilló, de que Él no buscaba solamente decir yo soy humilde, sino que con estos hechos uno mira la humildad en la palabra, lo que Él hacía. No hay nada peor que ver un maestro, que ver un hombre decir una cosa y hacer otra. Porque ese no es el modelo que la palabra nos enseña con Jesús. Lastimosamente hay hombres así, hay líderes así a través del mundo. Posiblemente empiecen bien, pero luego se inflan y luego se van llenando las iglesias. Las ofrendas, los diezmos suben, la tesorería de la iglesia, y posiblemente el pastor o el evangelista, el profeta al principio eran tan humildes que hacían muchas cosas en humildad, pero luego se inflaron tanto que
ya no modelan la humildad, solo la dicen. Y comparándonos aquí con Jesús, Él les dice claramente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, como la palabra lo enseña. Y si Él practicó estas cosas, Él nos mostró la humildad. Como siervos de Él, debemos de aprender de Él. La humildad, la mansedumbre de Él que Él practicaba y como Él es. Dice el verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí prácticamente Jesús les dio una enseñanza a los apóstoles y que sigue enseñándonos a nosotros todavía y a las generaciones que vienen. Recordemos que el mundo adopta modas, cambia de tiempos en tiempos, pero la palabra no cambia, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, aunque las generaciones pasen, Dios está interesado en que aprendamos estos principios. Y esto que sucedió aquí no fue una casualidad. Dios está interesado en crear en nosotros corazones humildes, corazones sencillos. Porque Él les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he hecho estas cosas, ustedes también deben de hacerlas. Muchas veces, lastimosamente, hay líderes, hay personas puestas en puestos de eminencia, mega iglesias. Yo entiendo que todo tiene un tiempo, pero la humildad no se debe de ir. No hay nada más grande que ver a una persona que ha recorrido años, ha madurado, como lo que el pastor está enseñando, el crecimiento, la madurez espiritual, y ver a una persona que empezó humilde y se mantuvo humilde, y verlo anciano o anciana y ver esa humildad, no con la boca sino con los hechos. No hay nada más maravilloso ver a una persona así, un maestro, un líder, un pastor así. Créame que la iglesia mira un modelo, y no es que se va a seguir al hombre, pero los hechos que se miran son agradables a verlos. Entonces, cuando leemos estas cosas decimos: verdaderamente se está viviendo conforme a la palabra. Pero cuando vemos hombres que, porque ya son de renombre, porque ya avanzaron, ya completaron mucho en la vida, luego no quieren ni saludar muchas veces a la persona que va llegando. Por si un ejemplo, ¿no? Entra una prostituta, entra alguien con las manos sucias, dicen: vete a saludarlo. Yo no lo saludo. No es eso lo que Dios quiere. Lastimosamente así pasa. Y Él, siendo el dueño de todo, practicó la humildad. En esta historia le lavó los pies a sus discípulos. Obviamente Pedro no entendía, no quería, porque él entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Hicieron estas cosas porque Jesús les dijo que deberían de hacerlas tal y como Él las estaba enseñando. Lo hizo por humildad, lo hizo para enseñarle a ellos que cuando Él decía era humilde, Él lo practicó. Y estuve buscando más información acerca de esto, y me llamó la atención que la posición que uno logra al llevar a cabo esta práctica, si vemos cuando uno va a lavar, un ejemplo, los pies, es casi una postura de inclinación.
no es como estar así, como erguido, sino que cuando se va a lavar los pies, se hace así. Los pies de la otra persona no están aquí, están abajo. Y esa es la postura que Dios quiere crear en cada uno de nosotros. Humildes. Humildes en todo tiempo, para que podamos con nuestro testimonio mismo predicarle a otros. No hay nada más feo que ver cristianos arrogantes, personas que dicen ser cristianos, pero con sus hechos demuestran otras cosas. Vemos en esta historia que Jesús pues hizo lo que el Padre había dicho que tenía que hacer. Lo llevaron a cabo y es maravilloso ver cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el dueño de todo, conociendo todas las cosas, practicaba estas cosas. Hay reyes a través de la historia que se enaltecieron a tal grado que ya no le daban la gloria a Dios. Y es un peligro, por eso es necesario mantener en todo tiempo ser humildes, para, como dicen, no perder la compostura, no perdernos en el camino. Ser humildes. Allá donde Dios nos vaya a llevar, algunos nos va a poner a pastorear, otros a evangelizar, otros quizás ir a las misiones. Pero el cargo que sea, debemos de tener algo en común, y que sea la humildad. Ahora, aquí vemos que voy a ir al libro de Génesis, capítulo 18, verso 4. Me gusta no solamente cuando predico hablar del Nuevo Testamento, sino ir al Antiguo Testamento también, porque no es los dos pactos, los dos testamentos obviamente se conectan. Génesis capítulo 18. Ya vamos terminando, amén. Para los que les gustan los mensajes cortos, concisos. Lo bueno que no dije que apenas voy en la introducción. Los predicadores dicen que apenas están dando los saludos y ya pasó media hora y una hora. Pero bueno, en Génesis capítulo 18, versículo 4, aquí vemos una historia de Abraham. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Aquí vemos la historia de cuando se le aparecieron 3 varones a Abraham y él comprendió quiénes estaban ahí. No eran se le materializaron a él y él entendió que eran superior a él. Él dice claramente que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Prácticamente Abraham entendió y quería hospitalizar, no sé si esa es la palabra, ser un buen anfitrión, hospitalario, esa es la palabra. Y eso es importante cuando tenemos la visita, pues tratar bien nuestros visitantes, amén. Aquí claramente dice pues que él dijo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Hizo muchas cosas de más, pero hablando acerca de lavar los pies, en Juan capítulo 12, versículo 3 también hay otra historia. Ahí donde estábamos, en el libro de Juan, nomás un capítulo más atrás. Libro de Juan capítulo 12, versículo 3.
Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. En esta historia vemos cómo María, pues luego le recriminaron que pues había echado a perder o había gastado este perfume que era de caro, pero ella entendió que lo que estaba haciendo era porque el Rey de los Reyes estaba allí en ese lugar. Y cuando entendemos quién nos visita, cuando entendemos quién está muchas veces enfrente de nosotros, nosotros vamos a hacer lo imposible por que Jesús se sienta bien. Muchas veces se nos va a manifestar en un sueño, en una visión, y por decirlo así, es uno de los momentos más especiales que puede un ser humano experimentar. María entendió y lo derramó todo para enjugar los pies, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Esto fue anterior a lo que Jesús hizo con los apóstoles. Esta mujer ungió los pies de Jesús y más adelante Jesús lavó los pies de los apóstoles. Vemos aquí que para servir a Dios tenemos que, como era el tema, el servicio a Dios tiene que ser con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, obediente, motivado por el amor y la gratitud. No lo podemos hacer en cualquier condición. Tenemos que hacerlo primeramente con un corazón dispuesto. Todo lo que Dios nos manda a hacer, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, siendo humildes, siendo obedientes también, y motivados por la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él ha hecho mucho por nosotros aún sin merecerlo. Y nunca hacerlo por reconocimientos del hombre. Lo más importante tiene que ser que el nombre de Jesús sea reconocido, predicado y exaltado con todo lo que Dios nos manda hacer a nosotros. Todo esto implica que debemos de amar al prójimo, debemos de vivir conforme a los mandamientos, debemos de servir en todo lugar en el que se nos necesite, y reconocer que todo lo que lleguemos a obtener proviene de Él y para Él. Entonces, prácticamente, así como Jesús les enseñó a los discípulos en esta ocasión acerca del lavamiento de los pies, mostrándoles humildad, mostrándoles que Él los amaba, porque ahí, como vemos en el capítulo 13, en el verso 1, cuando Él les dijo que sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Todo por amor. Nada debe de ser solo por ser visto por el pastor, ser visto por los líderes, ser visto por los hombres y esperar un reconocimiento de los hombres, sino que todos debemos de hacerlo por amor primeramente a Dios, que Él es el que nos mostró, nos dio a su Hijo. Y en base a eso, cuando entendemos estas cosas, vamos a poder amar al prójimo. Si Dios nos llama, un ejemplo, para ser un evangelista, pues como evangelista tengo que amar las almas. Obviamente, como Pablo enseñó, que para todo cabeza, para todo hombre, el primer ministerio es su casa. No podemos ganarnos miles de almas afuera y nuestra casa destrozada. Nuestra casa es el primer ministerio y luego hay un orden. Pero todo lo que se hace debe de ser con amor. La hermana leía que de nada servía hablar en lenguas, hacer las cosas que muchas veces se hacen y no hay amor.
tiene que ser el amor, porque es lo más grande que hay. Dios es amor. Entonces, sea pastor, sea apóstol, profeta, misionero, el que lava los baños, lastimosamente, muchas veces personas, como decía al principio, que alcanzan un llamamiento, miran como el lavar los baños como algo simple y mínimo, pero aún eso Dios lo mira importante, y Él galardona a quien hace estas cosas, porque todas se necesitan. No todos predican, no todos pastorean, no todos evangelizan, no todos profetizan y hacen las mismas cosas. Así como Pablo enseñó que somos un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene su misión, así somos en el reino de Dios. No todos van a estar al frente predicando, otros van a estar detrás de cámaras, muchas veces haciendo cosas que casi no se miran, pero no importa si se miran, Dios las mira y Él es el que galardona. Entonces no se puede menospreciar, por muy pequeña que se vea las cosas que alguien hace para Dios. Todo Dios lo recibe cuando es hecho con amor. Sí, cuando lo hacemos, como dicen, ahí entre dientes, murmurando, y porque a mí, porque esto, lo otro, entonces no se recibe, como las ofrendas. Si venimos con una ofrenda y venimos peleados con el hermano, Dios no lo recibe. Es mejor arreglarlo, la Biblia lo enseña. Y muchas veces no se enseña así, muchas veces pues la gente dice, échalo, pero la Biblia enseña que si lo echamos enemistados con alguien, con nuestro hermano, podemos echar todo el cheque que nos ganemos en una semana, 2 semanas, y Dios no lo recibe. Entonces, así es el servicio que le debemos de dar a Dios, por amor primeramente a Él, a su obra, y cuando lo hacemos de esa manera, entonces vamos a poder amar al prójimo, vamos a poder hacerlo con un corazón humilde, dispuesto. Ahora, Salmos capítulo 100, verso 2 y verso 3. Dice: servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Claramente aquí el salmista empieza diciendo que hay que servir a Jehová con alegría. Si lo hacemos sin alegría, si lo hacemos enojados, tristes, no son cosas que Dios sabe que nosotros muchas veces cuando estamos en prueba, más que todo, quizás no vamos a querer ni venir, nos vamos a sentir como que eso no va a solucionar lo que estamos sintiendo. Pero eso muchas veces son pensamientos que el diablo pone en nuestras mentes. ¿Para qué vas a ir? Mira cómo te esté yendo. ¿Para qué sirves en la obra de Dios? Mira, entre más lo buscas, más se levantan las cosas, más problemas. Y todo eso le llega a pasar a uno como ser humano. Pero tenemos que entender que debemos de servir a Jehová con alegría, como dice el Salmo. Debemos de venir siempre ante su presencia con regocijo. Aleluya. Estas son como claves, son aspectos, son cosas que tenemos que practicar. Porque muchas veces decimos vamos a servir a Dios, pero en manera que, por decirlo así, antibíblico. Tenemos que mirar en la Biblia cómo debemos de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y si Salmo dice que hay que venir, Salmo 100, versículo 2, que hay que venir a Jehová con alegría ante su presencia, con regocijo, en la manera que Él la va a recibir. Hay muchos hombres que pasaron momentos, Daniel en el foso de los leones, Pablo y Silas en la cárcel. Ellos pudieron haberse callado y decir, estoy yendo mal, están a punto de comerme los leones. Y Daniel y Pablo y Silas quedarse callados, estaban presos. Pero al contrario, creyeron en Dios. Pablo y Silas cantaron alabanzas
se rompieron cadenas. O sea que ellos entendieron que todo lo que estaban haciendo lo hacían por amor a Dios primeramente. Todo el servicio que le daban lo hacían con alegría, con gozo, porque sinceramente cuando estamos en pruebas, ¿quién quiere alabar? ¿Quién quiere buscar a Dios? Solo los que han entendido y comprendido que a Dios no se le sirve por lo que Él nos da, sino por quién Él es. Entonces, tenemos que tener un corazón y una actitud correcta para servir a Dios. Corazón y actitud correcta. Ahora, Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque Jesús le remarcó esto, le dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta es la historia que estuvimos leyendo, y la motivación al servicio de Dios. Tenemos que, dije anteriormente, que tenemos que tener un corazón y una actitud correcta delante de Él. Tenemos que estar motivados, porque el servicio nace de la gratitud de la salvación que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha ofrecido sin merecerlo. Una persona, un cristiano que se ha comido la palabra, entiende que no hay mejor paga que la que Dios da. No es la que el hombre da. El hombre puede dar miles si se recogen y se los dan en una ofrenda, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es lo que Dios da: paz, gozo. No hay nada que se pueda comprar con el dinero de este mundo que lo que Dios da. Y Él nos ha dado una salvación que no la podíamos comprar ni con oro ni con plata. La dio por gracia. Nos ha dado su amor sin merecerlo. Él se acercó a nosotros para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Dice, entonces tenemos que imitar a Jesús como siervo. Esa tiene que ser nuestra motivación, a servir a Dios. Pudiéramos hablar de Pablo y otros discípulos, pero el más grande de todos es Jesús. Y así como lo hizo como siervo, Él es rey, y Él pudo venir desde que nació a ser servido, y no estaba mal. Él es el rey, pero Él vino a mostrarnos el ejemplo de servicio. Él se puso como un siervo, no solo con la boca, sino que lo hizo. Si la Biblia lo dice, está escrito por varios hombres que fueron inspirados, yo lo creo que Él lo hizo. Nosotros no lo vimos con nuestros propios ojos, no vivimos en ese tiempo, pero si la palabra lo dice, así es. Entonces, la motivación tiene que ser que debemos de imitar a Jesús, que Él lo hizo como siervo. Es más, Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque Pablo sintió y vivió una vida tan cercana al que lo había llamado, que lo que estaba practicando, si vemos el Nuevo Testamento, él escribió casi todo el Nuevo Testamento, corrigiendo muchas iglesias lo que estaba mal, enseñando la sana doctrina, enseñando lo bueno, lo agradable delante de Dios, y lo que no era bueno hacer. Entonces, esa tiene que ser la motivación más grande: ver a Jesús en acción, lo que Él hizo como siervo, y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. Ahora, en tercera de Juan capítulo 1, casi al final, tercera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos,
especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Claramente tenemos que actuar y llevarlo a la práctica. El amar, el servir al prójimo es una forma directa de servir a Dios. Gloria a Dios. Jesús lo hizo con los discípulos, ellos no lo entendían, pero Él se los dijo. Lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Amén. Y cuando servimos al prójimo, dice claramente que servimos a Dios mismo, a su obra. Ahí en el verso 5, lo que me llamó la atención, dice que cuando prestamos algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, muchas veces hay gente que dice, yo amo, yo sirvo, esto y lo otro, pero muchas veces a los que conocen, a sus familiares, a sus amigos, así cualquiera. Ahora, cuando viene alguien desconocido, o allá afuera, por aquí pues las personas vienen, pero digamos ya hablando allá afuera, cuando vemos a alguien en necesidad, digo en necesidad porque muchas veces van a haber veces que quizás no es necesidad, a veces la gente tiene malas mañas. Tenemos que pedirle hasta en eso sabiduría a Dios, que nos dé el entendimiento a quién debemos de ayudar. Porque si una persona está allá afuera y nos dice, dame $1, dame 5, nosotros podemos hacerlo con la intención de ayudarle, pero se imagina la persona va y se compra drogas o alcohol. Ahora entendemos que ellos pues son adultos, ¿no? Y van a tomar sus propias decisiones. Pero cuando nosotros ayudamos, dice, especialmente a los desconocidos, y el Evangelio es así. El Evangelio es así. Nosotros vemos que en esta iglesia vienen predicadores, vienen evangelistas, personas que ellos no conocen, pero prestan el servicio a Dios para hacer lo que Dios los ha mandado a hacer, ya sea aquí o en otra iglesia. Y estas personas, estos evangelistas o pastores que vienen invitados, muchas veces dejan la comodidad de su casa, dejan a su familia. Yo mismo he oído que hay predicadores que a veces están tan ocupados que 1 o 2 veces o 2 fines de semana están en su casa en un año. Se pueden ver quizás con la familia a través de una videollamada, pero están haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y dejan la comodidad para servir a personas que ellos no los conocen. Están aquí predicando, están ministrando para que otras personas sean edificadas, sirviendo a Dios. Entonces dice que, como dice aquí en el verso 5, dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Miren que aquí dice que estas personas dieron testimonio. Dice, y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea que cuando ponemos en acción nuestro servicio hacia Dios, como un día alguien nos sirvió para encaminarnos en las cosas de Dios, nosotros vamos a ser de bendición para otros. No sé cuántos quieren eso, ser de bendición en la obra de Dios. Aleluya. Pero eso es lo que Dios quiere, que lo sirvamos a Él con alegría, con regocijo, que miremos a Jesús como mayor ejemplo, cómo se humilló, cómo mostró humildad, lavó los pies de sus discípulos. Y aquí dice pues que tenemos que ayudar a otros. Cuando lo hacemos, servimos directamente a Dios. Tenemos que hacerlo, el servicio, en obediencia. No podemos hacer las cosas por hacerlas, porque en el Evangelio no valen las buenas intenciones, sino que tiene que ser todo guiado por su Espíritu Santo para que las cosas funcionen. Aleluya. Jesús no hacía cosas al azar. Podía sanar a quien Él quería. Algunos sanaba, otros no lo sanaba.
¿qué es lo que Él dice? Lo que funciona. Así que tenemos que hacerlo todo en obediencia. Y cuando digo en obediencia, tenemos que seguir los mandamientos de su palabra, la voz de su Espíritu, conocer la voluntad de Él, qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros, en qué quiere que lo sirvamos. Claro, aquí en la iglesia pues podemos limpiar, podemos barrer, pasar la vacuum, limpiar los púlpitos, todas las cosas que se necesitan. Pero no es solo esto. Muchas veces allá afuera Dios nos va a hacer sentir, háblale este versículo a esta persona, o háblale de mí. Y estamos prestando servicio a Dios, a un desconocido. Desconocido nosotros, Dios lo conoce a las personas, a todos, por nombre, por apellido, cuándo nació y cuándo va a morir. Lo conoce todo. Para mí, como yo digo, es una locura. Cuando veo tantos carros en las calles o en los freeways o tanta gente, yo digo, si apenas yo me sé nombres de unas 30 personas máximo, así de nombre, apellido y todo, yo digo, ¿cómo Dios sabe todo eso? No cabe en mi mente. Dios lo sabe todo. Otro punto es la intimidad. Debemos de mantener una relación personal muy cercana en la oración a Dios, el estudio de su palabra y la adoración. Esta es otra forma de servir a Dios, porque cuando nos mantenemos cerca de Él, escudriñamos su palabra, lo adoramos, más útiles somos. Porque si nos acercamos a Él, la palabra nos está limpiando, la oración nos está acercando a Él. Si no oramos, si no leemos Biblia, pues ¿cómo tenemos relación o comunión con Él? Pero si estamos cerca de Él, seremos más útiles para Él. Seremos de mayor bendición en la obra de Él. Entonces daremos un mejor servicio a Dios. La disponibilidad es otro punto para el servicio a Dios. Hay personas que pues le ponen un horario a Dios. Hay personas que le ponen días a Dios. Y Dios no hace eso con nosotros. Si nosotros vamos en oración a Él, Él nos recibe. Él nos ayuda cuando menos pensamos muchas veces. El de repente de Él llega en el momento menos pensado. Entonces, la disponibilidad, tenemos que estar dispuestos a servir a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, reconociendo que todo el trabajo que hacemos tiene que ser íntegro hacia Él. Entonces tenemos que estar disponibles. No debemos de negarle nada a nuestro Dios. Si Dios nos pide algo, pues como le digo eso a los discípulos, Pedro ahora no lo entiende, pero lo entenderá después. Si Él nos pide algo, debemos de hacerlo sin negárselo. Es otra forma de servir a Dios. Estar disponibles para Él. Entonces, en conclusión, si tuviéramos aquí personas estrictamente, yo sé que no las hay, pero si hubieran, dijeran, bueno, ¿cuál es la exégesis, la historia, el contexto, la homilética, la hermenéutica de este mensaje? No sé si hay a través de las redes, pero encontramos pues que a través de la historia era común que las personas lavaran los pies de las visitas. Quizás hoy se practica poco o casi nada, porque andamos los zapatos limpios. Como dije al principio, las calles están pavimentadas y todo, pero antes no era así. Entonces, a través de la historia, cuando leemos la historia, tenemos que irnos a cómo se vivía antes, estudiar mucho Israel para que comprendamos, porque si lo queremos traer a nuestro tiempo, en nuestro tiempo no caen estas historias. No dice ahí que andaban en carros, no dice ahí que andaban en aviones,
ellos no conocían lo que estamos viviendo hoy nosotros, no lo conocieron. Pero nosotros podemos ir atrás en base a la historia, averiguar cómo, buscar información cómo eran los tiempos antes. Entonces vemos que antes pues ellos, era muy común esto de lavar los pies como un buen trato a las visitas. Pero lo que Jesús enseñó haciendo eso era que este trabajo era de los siervos, hacerlo. Pero Él lo hizo diciendo: yo soy manso, yo soy humilde en esta ocasión. Y es necesario que yo lo haga para que ustedes más adelante comprendan que siendo yo el Hijo de Dios, no vine para ser servido, sino para servir, enseñarles. Como dije al principio, no hay mejor maestro que... Me gustaba en el trabajo un señor que cuando empecé a trabajar en vidrios, que ese señor muchas veces, ya ven los maestros en los trabajos, solo dicen hagan aquí. Mucha gente cuando llega a una posición alta le gusta dar órdenes. Hay veces que la gente no llega ni a una posición alta y desde lo más bajo ya quiere dar órdenes, porque quizás así fueron criados y les gusta mandar. Ahora imagínense cuando esas personas lleguen a un cargo, tengan un cargo alto. Y me gustaba en el trabajo esta persona porque era de los que mejor ganaban. Y muchas veces había que levantar vidrios pesados, grandes. Él podía decir: oh, háganlo ustedes, ahí, porque le daban la orden a él que fuera de encargado para que todo saliera bien. Pero siempre que yo me recuerdo, él ponía ahí su suction cup, una copita ahí para levantar, y decía: aquí estoy yo también, y nos ayudaba a levantar. A él le pagaban para que fuera y nomás observar el trabajo, que todo saliera bien, pero él decía: yo me siento útil ayudando. Ya estaba señor y todo eso a veces hablábamos ahí: wow, cualquiera hubiera dicho, pues yo no me voy a fregar levantando vidrio, no, levantando el peso. Pero nos daba el ejemplo. Él decía: aunque yo sea aquí su encargado, su maestro, yo quiero estar con ustedes. Quiero que aprendan bien el trabajo, esto y lo otro. Y son personas que muchas veces pues no les sirven a Dios, pero nos sirven de enseñanza. Los vemos a ellos cómo se conducen. Entonces vemos a Jesús en la historia que él leímos en Juan 13, de que él estaba haciendo estas cosas, obedeciendo al Padre, lavando los pies de los apóstoles, mostrándoles su humildad, mostrándoles que Él es el Rey de todo, el dueño de todo, y es humilde. Jesús es humilde, lo vemos en su palabra, todo lo que Él hizo. Y es lo que nos tiene que marcar a nosotros, que no se nos tiene que subir en ningún momento las cosas que no se tienen que subir. Tenemos que ser humildes, tenemos que mantenernos en esa condición de siervos humildes para darle a Él un buen servicio. Gloria a Dios. Para que podamos ser de agrado de Él, ser útiles en su obra, porque ese fue el tema de esta predicación, el servicio a Dios. No podemos servirlo como nosotros queremos, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Sea en el área que sea, debemos de hacerlo de la forma correcta. Jesús nos marcó el camino y como creyentes debemos de imitar estas cosas. No las cosas del mundo, sino las cosas que están en la palabra, que nos van a ayudar para bien. Así que este es el mensaje, ha sido el mensaje de esta tarde, el servicio a nuestro Dios de la forma que a Él le agrada. Amén. Así que espero haya sido de bendición para ustedes, lo fue para mí. Y esta palabra yo sé que nos va a ayudar para crecer. Esta palabra nos va a ayudar para no decirle a Dios: yo sirvo de la manera que yo quiera, donde yo quiera. No, tiene que ser donde Dios dice que vamos a servir, porque Él es el jefe, Él es el dueño de todo. Amén. Amén. Así que hasta aquí esta predicación. Dios me lo bendiga.